Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Vamos a leer en el nombre del Señor, que dice lo siguiente: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos viendo la carta a los tesalonicenses y nos toca ver esta parte que tiene que ver con la segunda venida del Señor y justamente el consuelo que tiene que ver con los creyentes. Respecto a esta profecía justamente del retorno del Señor, para algunos será como descubrir quizás algún elemento que tiene que ver con esta doctrina, la doctrina del rapto, pero que es un evento que va a ocurrir separado de lo que es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Jesús viene de vuelta? Él prometió volver de nuevo. Pero antes de que se lo vea venir, hay un evento que va a ocurrir que se llama el rapto de la iglesia. Y eso justamente tiene que ver con 7 años antes de que Él vuelva nuevamente a la tierra. Son dos cosas por separado. Una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida del Señor. Muchas denominaciones cristianas no creen en el rapto. La mayoría dicen que vamos a pasar por la gran tribulación, otros que dicen que el Señor va a venir a la mitad de la tribulación, otros que directamente no va a venir, pero yo le quiero dar algunos pasajes y algunas definiciones para que usted pueda ver que realmente esto es bíblico, está en la Biblia y usted lo tiene que conocer. Y le voy a dar una lista para que le pueda ayudar a comprender las diferencias entre estos dos grandes acontecimientos futuros. Tengan en cuenta que el rapto ocurre antes del período de lo que se llama la gran tribulación, 7 años antes. Y luego, después de los 7 años, va a suceder lo que la Biblia le llama la segunda venida de Cristo, una venida gloriosa. Él viene de una forma impresionante a esta tierra, con todo su poderío. Él viene como Señor, viene como Rey, viene como Salvador, viene como Mesías, lo cual todo el mundo, dice la palabra, le contemplará cuando Él venga por segunda vez. Pero es evidente que el rapto no puede suceder después de la tribulación. Y ahora lo vamos a ver por qué. Si usted no es rápido con la Biblia, yo solamente le voy a tirar algunos pasajes y unas definiciones. Después vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con el rapto. Pero yo voy a tomarme un tiempito para marcar lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo. Si usted no lo puede anotar, después vea el video, vea por el canal de YouTube que tenemos, y usted va a tomar nota ahí, lo puede parar, lo puede frenar, puede avanzar. Pero se va a dar cuenta que una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el rapto. Veamos entonces lo que es el rapto, el arrebatamiento. En el rapto, Jesús, dice la palabra, permanecerá en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida de Jesús, Jesús vendrá a la tierra y estará o pisará el monte de los olivos y se partirá en dos. Así que tienen que ser dos eventos por separados. En uno, el Señor retorna en el aire. En la segunda venida de Cristo, Él pisa con sus pies el monte de los olivos y se parte en dos. Y es el lugar por donde va a escapar Israel. Eso está en Zacarías 14, versículo 4 y versículo 9. En el rapto, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17, el versículo que leímos hoy. En el rapto, entonces, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire.
En la segunda venida de Cristo, la iglesia viene con Jesús a la tierra. La iglesia viene con Jesús a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. En el rapto ocurrirá antes de la tribulación. El rapto ocurrirá antes de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Apocalipsis 3:10. Da promesa justamente que el Señor nos libra de la ira venidera. La segunda venida de Cristo ocurrirá al final de la terrible tribulación que viene sobre esta tierra. Entonces, el rapto ocurre antes de la tribulación. La segunda venida de Cristo le pone fin a lo que se llama la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. En el rapto, Satanás estará muy activo en la tierra, precisamente porque la iglesia será raptada. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia que hará guerra contra los santos que hayan quedado, contra la iglesia no raptada, es decir, algunos que andaban más o menos, ¿no? Y saben que el Señor se llevó a la iglesia, Él va a estar muy activo y los va a vencer. El creyente que quiera ser salvo en la gran tribulación tendrá que pagar con su vida. En la segunda venida de Cristo, Satanás será atado y encadenado y echado en el pozo del abismo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. ¿Se dan cuenta cómo no pueden ser dos eventos iguales? No es lo mismo. La iglesia va a ser raptada y la iglesia va a venir con Jesús en la segunda venida. En el rapto, la paz será quitada de la tierra. Cuando la iglesia sea raptada, en el mundo vendrá un caos, un tiempo de aflicción cual nunca hubo ni habrá después. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. En la segunda venida de Cristo, la paz será restaurada en la tierra. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, verso 6. Cuando venga el Señor con su iglesia, Él va a restaurar la paz sobre la tierra. Gloria a Dios. En el rapto, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. En la segunda venida de Cristo, el anticristo será aprehendido y echado en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. El período del rapto vendrá como ladrón en la noche. El rapto viene como ladrón en la noche. Es decir, que cuando nadie lo espera, solo los suyos lo podrán ver y podrán volar a la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. En la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Se dan cuenta que son dos eventos por separado? En la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis 1:7, Lucas 21:27, que todo ojo le verá. Gloria a Dios. El rapto será antes de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 10. El rapto será antes de las bodas del Cordero. La segunda venida de Cristo será después de las bodas del Cordero. Después de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15. Son dos eventos separados. No es lo mismo. En el rapto Jesús vendrá a recibir a su iglesia. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. En la segunda venida de Cristo, Jesús vendrá con su iglesia. Primera de Tesalonicenses 3:13. En el rapto,
El rapto tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañeo. Va a ser algo muy veloz, no habrá tiempo para nada, ni para prepararse, para hacer nada. Usted pestañea casi sin querer, sin darse cuenta, porque su ojo lo necesita. Así será de rápido el rapto. En la segunda venida de Cristo, Jesús permanecerá en la tierra para reinar. ¿Por cuánto? Por 1000 años. ¿Se da cuenta la diferencia? Jeremías 23, 5 y 6, Zacarías 14, 9, Oseas 3, 4, 5, Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. En el rapto, los enemigos de Israel tratarán de destruirlo. Daniel 12:1. Mateo 24:16. En la segunda venida de Cristo, Jesús destruirá a todos los enemigos de Israel. Porque en ese momento muchas naciones harán guerra contra Israel. En ese preciso momento, cuando Israel clama por su verdadero Mesías, porque al cual ellos apoyaron, se dieron cuenta que era un falso Mesías, un anticristo, en ese momento aparecerá el Hijo de Dios para salvarlos. Pero dice la Biblia que con el espíritu de su boca matará al anticristo, al falso profeta y a todos los enemigos de Israel. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21. En el rapto, Jesús viene a salvar a su iglesia de la ira que será derramada sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, verso 17, capítulo 5, verso 9. En la segunda venida de Cristo, Jesús viene a establecer su juicio sobre los pecadores. Mateo, capítulo 24, verso 40 y 41. El mundo es engañado por Satanás. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 12, después del rapto. Satanás es atado para que no pueda engañar cuando Jesús venga a la tierra, cuando venga por segunda vez. En uno le es permitido que engañe, en la segunda venida de Cristo es atado el diablo por 1000 años. ¿Se imagina un mundo sin diablo? Apocalipsis 20, 1, 2. El rapto es inminente. ¿Qué significa inminente? Que sucederá, sí o sí. Nadie sabe el momento, pero sucederá. Que sucederá, va a suceder, es inminente. En cualquier momento puede suceder. Podría ocurrir de acá a unos minutos, de acá a unos segundos, de acá a un día, una hora, de acá a unos cuantos años, pero sucederá. Eso significa que es inminente. La gran tribulación no puede ocurrir hasta que terminen esos 7 años. Amén. Por eso es importante que uno entienda la doctrina de la segunda venida de Cristo y la doctrina del rapto de la iglesia. Por eso es que estamos contentos y seguros y consolados con la palabra del Señor que permanece para siempre. Es interesante que nosotros podamos entender esto, porque algunos por ahí preguntan y están medio con temor: pastor, ¿en qué momento estamos viviendo? Lo que nos está pasando ahora tiene que ver con la marca de la bestia, ¿no? Bueno, la iglesia será raptada. Cuando la iglesia sea raptada, recién va a comenzar el tiempo del sello y la marca, todo lo que usted quiera pensar. Así que estése tranquilo. Amén. La doctrina del Señor nos da tranquilidad, nos da paz, nos hace estar confiados y seguros, porque esta fe que poseemos en la palabra de Dios nos mantiene firme. Entonces, en el rapto viene por los santos. En la segunda venida de Cristo viene con los santos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que el primer hecho fundamental es la revelación. El segundo vimos que era su retorno.
El tercero vimos que era la resurrección de los muertos. El cuarto hecho en el cual nuestra fe está cimentada y nos consuela la palabra del Señor es el arrebatamiento. Los creyentes, dice la palabra como hemos leído, seremos arrebatados. A veces se usa la palabra rapto para referirse en la Biblia al arrebatamiento, que proviene del latín raptus. Y del griego significa, el griego está escrito en forma que se lee como harpazo. ¿Qué significa la palabra harpazo? Robar por la fuerza. Significa raptar. Significa asir rápidamente, arrebatar, apoderarse. Eso es lo que le sucederá a la iglesia. La iglesia será raptada de este mundo, el Señor se apoderará de ella de una forma rápida, firme. Gloria al Señor. Así que hay unos pasajes en la palabra de Dios que hablan justamente de la palabra rapto o arrebatar, que también nos da a entender qué tipo de experiencia es la que nosotros vamos a vivir. Hay unos pasajes donde, si nosotros buscamos el significado de la palabra griega traducida como arrebatados, cada porción de estas escrituras añade una verdad especial a la doctrina de nuestro Señor para que nosotros podamos entender el carácter del arrebatamiento. En primer lugar, el arrebatamiento significa arrebatar entonces súbitamente. Arrebatar súbitamente. Esa palabra la tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 32, donde nos cuenta y nos narra el historiador Lucas, narrando los hechos de la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 39, que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Arrebató a Felipe. Fue como que Felipe desapareció de la presencia del etíope, del eunuco, que él lo estaba bautizando, lo saca del agua, quizás se ponen a alabar al Señor por la alegría, el gozo que estaban experimentando en ese momento, y Felipe desapareció. El Espíritu Santo dice que lo tomó, lo hizo desaparecer y lo hizo aparecer en otra ciudad, donde él siguió predicando la palabra del Señor. Eso es lo que le va a pasar a la iglesia. Desapareceremos. Amén. Súbitamente. Cuando nuestro Señor venga en el aire, nosotros que vivimos, vaya a saber qué es lo que usted estará haciendo. Seguramente algunos estarán trabajando, otros estarán viniendo de su trabajo y otros, dice la Biblia, estarán durmiendo. Durmiendo. Abre el ojo, se despierta en las nubes con su Señor. Amén. Serán arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto quiere decir que debemos vivir en una espera constante de la venida de nuestro Señor, para que cuando Él nos venga a buscar, nos encuentre haciendo su voluntad. Velad, dijo el Señor, estén atentos, para que cuando su Señor venga, ustedes sean dignos de escapar de las cosas que sucederán sobre esta tierra. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, Primera de Juan 3, 1 al 3, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuánto tiene esta esperanza en Él? Se purifica a sí mismo como Él también es puro. Por eso vivimos muy diferente a lo que vive esta ciudad, a lo que vive esta sociedad. En segundo lugar, ¿qué más significa arrebatamiento? Significa apoderarse de, o llevar por la fuerza.
Y ese texto lo tenemos en Juan capítulo 6, verso 15. Juan 6, 15. El texto nos mete en la historia de Jesús, que dice que en un momento, dice, Jesús se dio cuenta de que lo querían hacer rey por la fuerza. La gente, claro, él les dio de comer, los alimentó, y querían hacerlo rey, pero por la fuerza. Escuche, él no necesita que nadie lo haga rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Amén. Pero claro, querían un rey, un Mesías terrenal, para levantar una sublevación contra Roma. Y él dice, no, yo no vine para esto. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene nada que ver con este mundo. Si no, yo hubiera dado instrucción a que mis súbitos, mis discípulos, peleen por este mundo. Hoy hay un evangelio que dice que todo lo que tiene que ver con nuestra esperanza está acá en la tierra. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Se querían apoderar de él por la fuerza, pero subió otra vez a la colina para estar solo. El texto dice que lo querían arrebatar para hacerlo rey. ¿Será una de estas que nosotros podemos ver en la palabra que nos está sugiriendo de que Satanás y sus legiones también tratarán de impedir de que nosotros dejemos esta tierra por la fuerza? Pero la palabra del Señor nos dice que por más que Satanás quiera oponerse para que nosotros volemos en el rapto, Él está en control de todo. ¿Indica esto que quizás algunos creyentes estén enredados en las cosas de este mundo? ¿Que Cristo quizás tenga que llevarlos por la fuerza? Dice que lo quisieron tomar por la fuerza. En el rapto, ¿Jesús tendrá que tomarnos por la fuerza? Porque algunos de nosotros quizás estemos con la mente tan turbada y tan puesta en estas cosas que no veamos más allá de nuestras narices. Pero quiero que vayamos a un pasaje en Génesis capítulo 19, versículo 16. Génesis 19, 16. ¿Se acuerda que hubo un momento en que Dios le dijo a Abraham, encubriré yo algo a Abraham, mi amigo, de lo que voy a hacer? Así que Dios le comenzó a mostrar y dijo, mira, llegó el fin para Sodoma y Gomorra. Así que de acá yo te dejo, pero voy a esa ciudad porque la maldad ha subido delante de mi presencia. Así que Sodoma y Gomorra serán destruidas. La Biblia dice que cayó fuego y azufre. No quedó nada. El poder destructor que Dios utilizó para aniquilar todo lo que era el pecado. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque se había corrompido toda carne. Y cuando la Biblia habla de corromperse toda carne, está hablando del tema sexual. Jesús dijo que los días previos a su venida, este mundo iba a estar como Sodoma y Gomorra. Y no sé los que tienen, yo tengo más de 50 años, pero si hago un repaso de lo que era 20 años para atrás o 30 años para atrás, no tiene nada que ver con el mundo que estamos viviendo hoy, en cuanto a la degeneración que hay. Pero Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham fue sabio como buen intercesor y le dijo, Señor, ¿destruirás tú al justo con el injusto? ¿Qué dice usted? ¿Dios destruiría al justo juntamente con el injusto? Perdón, Señor, pero si hay 50 justos, ¿destruiría la ciudad?
Y Dios le dijo, no, si hubiera 50 justos, no destruiría la ciudad. Y Abraham se rascó un poquito la cabeza, conociendo la ciudad, pero si hay 40, Señor, no se enoje, pero si hay 40 y no hay 50, destruiría la ciudad, no la destruiría por amor a esos 40. Pero Señor, si no hay 40 y hay 30, no la destruiría por amor a esos 30. Y así empezó a bajar la cifra, claro, porque se dio cuenta que no había justos, hasta que Dios mandó 2 ángeles para que pudieran salvar al justo Lot con su familia, antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Antes de destruir este mundo, Dios salvará a su iglesia. Amén. La arrebatará. Pondrá su mano poderosa para sacarla. Dice Génesis 19:16, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Escuche, los ángeles le tomaron la mano a Lot, le tomaron la mano a su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Es decir, que ellos fueron arrebatados, tomados por la fuerza, no sé en qué estaban metidos allí en esa ciudad, que no escaparon antes, pero estaban con una mente ahí turbada. Vinieron los ángeles y los sacaron fuera por la fuerza, escapen por su vida. Mis hermanos, no sé si alguno de nosotros el Señor no tenga que despertar y sacar, pero Él salvará a los suyos antes de que el mundo sea destruido. Gloria a Dios. Apenas fueron salvos, pero fueron salvos. El tercer significado del arrebatamiento significa reclamar para sí mismo. Reclamar para sí mismo. Y esto es hermoso. Esto representa el arrebatamiento desde el punto de vista del Señor. ¿Qué significa? Que Él va a reclamar a la iglesia para sí mismo. En la antigüedad, cuando en el tiempo de Jesús, la historia nos dice de que los matrimonios eran concertados por los padres. Y eso está muy bueno. Que uno pueda elegirle el compañero o la compañera según la mente clínica de papá, con quién se va a casar esta mujer. Y concertaban un contrato. Entonces muchas personas, inclusive antes de nacer, ya estaban desposadas con alguien. Y a veces era muy bueno, pero a veces era muy malo también. Por la nariz que tenía, por las orejas que tenía, la falta de pelo, qué sé yo. Pero el padre siempre trataba de buscar la mejor novia para su hijo. Y el papá del hijo trataba siempre de buscar la mejor novia para su hijo. De acuerdo a la familia, de acuerdo a la posición económica, de acuerdo a la moral de la familia. Entonces siempre existía esa cosa que condicionaba. Entonces, cuando llegaba la mayoría de edad, o cuando llegaba el momento oportuno, el hijo le decía al padre, padre, ya está, ya soy grande, ya he adquirido unos cuantos bienes, quiero casarme. ¿Cuál es la esposa que has preparado para mí? Ya es tiempo, ya es el momento. ¿Con quién me desposaste? Entonces le mostraba y le hablaba y enviaba una comitiva, enviaba a los amigos del esposo que iban a buscar a la novia y la traían para presentársela al novio. Jesús, en un momento de nuestra historia, llegará un momento que le diga, Padre, ya está, ya fue salvo hasta el último justo, hasta el último gentil que tenía que ser salvo, ya está, ya es el momento. Y el Padre dirá, quizás ahora es el momento. Hay que ir a buscar a tu novia, a tu esposa.
nosotros somos. Así que Él con los ángeles descenderá hasta las nubes y los ángeles nos harán volar a la presencia del Señor para poder conocer a nuestro esposo. ¿Cuántos son la novia del Señor? La esposa del Cordero. Por eso dice la palabra, nos tomará a sí mismo. A sí mismo. Por eso las palabras, por ejemplo en Juan capítulo 14, versículo 3, que habla justamente del arrebatamiento en cuanto al Señor, cuando Él reclame al Padre su esposa, dice Juan 14, 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cristo vino otra vez, mi hermano. Y escuchen, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Os tomará a sí mismo. El propósito principal del cielo, mis hermanos, es que nosotros nos podamos reunir con Jesús. La novia no veía la hora de estar con su prometido. Y el prometido no veía la hora de estar con su novia. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y todo aquel que escuche, diga, ven. El espíritu anhela unirnos con Jesús. Y Jesús anhela unirse con su iglesia. Quiere tomarla a la iglesia para sí mismo, como una recompensa. Él pagó el precio de nuestra redención. Somos suyos, le pertenecemos a Él. Él pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nos ganó para sí mismo. Gloria al Señor. El cielo es el cielo, no por sus calles de oro. Hay hermosas calles de oro. Ojalá pudiera, aunque sea, trabajar de barrendero ahí, ¿no? Sus puertas son de perlas. Ni siquiera por la presencia de los ángeles, el cielo es cielo. El cielo es cielo porque Jesús está en ese lugar, está allí. Así que despreocúpese. Así como Jesús prepara un lugar para nosotros, también nos prepara a nosotros para que podamos ir a ese lugar. Amén. Cuando llegaba el momento, ¿sabe qué hacía el hijo? No se iba a construir una casa por otro terreno, por otro lugar. Vieron que hoy existe esa tendencia, bueno, el que se casa, quiere. El que se casa, quiere. Hoy se dice así. Cuando en la antigüedad alguien se casaba, lo único que tenía que hacer eran 3 paredes nomás. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Lo único que tenían que hacer, porque había un pasillo en común, eran hacer 3 paredes más, porque una ya estaba hecha, y el hijo añadía como una habitación más, donde él iba a vivir con su esposa. Era un matrimonio más. Pero en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a acondicionar el lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren ir con Jesús? Amén. Juan 14, versículo 2 y 3, en otra versión dice, allá donde vive mi Padre hay muchas moradas, y yo voy a prepararlas para cuando vayan. Cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes, para que estén siempre donde yo esté. Si así no fuera, se lo diría claramente. Efesios 5, 27, hablando de, muchas veces utilizamos este versículo para los casamientos. Efesios 5, 27 dice el Señor acerca de su iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. El Señor va a arrebatar una iglesia, pero para presentársela a sí mismo. Somos de Él, somos su recompensa. Él pagó el precio para que nosotros estemos con Él para siempre. Y esto habla del novio que reclama para sí su esposa. Gloria a Dios. Otro significado del arrebatamiento, cambiarse a un nuevo lugar. Cambiarse a un nuevo lugar. Pablo usó una palabra cuando él describió su visita al cielo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente: me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso,
Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. En este momento Pablo estaba defendiendo su ministerio contra los judaizantes, aquellos que decían que él no era apóstol. Pero él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Sabe quién es ese hombre? Pablo mismo. Hace 14 años tuve esta experiencia. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, pero tuve una experiencia. Dice, ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Hacia ese lugar nosotros vamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ser arrebatados por la mano poderosa del Señor hasta el tercer cielo. Hermano, no hay forma de que nosotros podamos describir lo que hay en el cielo. Pablo no lo pudo hacer. No le fue dado al hombre poder describir. Pero vamos a un lugar que, si esto es maravilloso, imagínense lo que será el cielo. Jesucristo fue a preparar un hogar para nosotros. Juan 14, 1 al 6 dice que cuando Él venga nos llevará a ese lugar glorioso. Dice, no dejen que su corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, también confíen en mí. En el lugar de mi Padre hay mucho más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos, para que estén siempre conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva hacia donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Gloria a Dios. El camino al cielo, el camino hacia las mansiones gloriosas, se llama Jesucristo. No es una religión. Amén. No es una religión más. Tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo como el Señor de su vida está registrado en el registro civil del cielo. Usted tiene que estar más que seguro de eso. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén, gloria a Dios. Para entrar a ese lugar Dios nos va a preparar, nos va a transformar. Los que estemos vivos, nos va a transformar con un cuerpo glorioso por el poder con el cual Él puede sujetar y dominar todas las cosas. Los muertos en Cristo se van a vestir de inmortalidad en un cuerpo semejante al que tuvo el Señor. Y nosotros también, igual, nuestra ciudadanía está allá. Por eso, nuestra mayor preocupación debe ser llegar a aquel lugar. No sé si alguna vez hizo una casa, o si tiene casa, pero preocúpese de mandar material para allá, orando, sirviéndole. Jesús te está haciendo la mejor casa que puedas tener, en el mejor lugar, y te está preparando una casa hermosa, gloriosa, indescriptible, para que estés con Él para siempre. Por último, arrebatamiento significa rescatar del peligro. No sé si alguna vez
se le pudo caer alguna criatura al fuego y usted le tomó el brazo y lo arrebató del fuego. Me acuerdo de una experiencia que tuvimos en una salida, un picnic que tuvimos, y que uno de mis primos se caía así al agua y el papá trató de tomarle la mano, mi papá también le quiso y no lo pudieron arrebatar, se fue al arroyo Saladillo, justo donde estaba la cascada, se fue para allá abajo y mi papá le salvó la vida, se metió, lo trajo de los pelos adentro, que justo respiró, se metió de vuelta y lo trajo de los pelos y lo salvó a uno de mis primos. Pero quiso arrebatarlo y se le escapó. El papá quedó así también paralizado, lo quiso arrebatar y no pudo. A nuestro Señor nadie se lo puede arrebatar de las manos a nosotros. Amén. Dice Hechos 23:10, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaron a la fortaleza. Mi hermano, lo que viene sobre este mundo no tiene explicación. Si uno por temor, miedo, no sé, aprieta el botón rojo, el botón prohibido, los continentes pueden volar en 1000 pedazos. Hay misiles que cruzan los continentes. Usted ve el desastre que está pasando a nivel global con todo el tema del clima. ¿Qué le espera a este mundo? Dice la Biblia, un tiempo de aflicción cual nunca hubo ni habrá después. Pero por lo que estamos viendo, nosotros estamos pisando ahí el principio, es decir, el tiempo donde parece que todo está por caerse de golpe. Principios de dolores, dice la Biblia. Estamos como escuchando. Alguien dijo el galopar de los 4 caballos del Apocalipsis, ¿no? Ya más o menos lo estamos escuchando, ya vemos lo que puede llegar a acontecer. Esto nos sugiere de que la iglesia será llevada al cielo antes de la gran tribulación, que Dios va a mandar a este mundo, va a permitir que este mundo viva, pero seremos arrebatados del medio del peligro. Antes de que se nos destroce, antes de que perdamos la vida, Cristo arrebata a su iglesia y se la lleva al cielo. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9 sugiere justamente esto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera no es para ti, es para este mundo incrédulo, este mundo pagano, este mundo pecador. Jesús te libra de la ira venidera. Jesús te libra de la ira venidera. 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Usted que es hijo de Dios, que recibió a Cristo como Salvador, que se arrepintió de sus pecados, no está puesto para ira. No le va a caer la ira de Dios, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Se dará cuenta el mundo lo que estará sucediendo cuando esté el rapto? ¿Oirá esa voz de mando, esa voz de arcángel y trompeta de Dios? Dice 1 Corintios 15:52 que será en un abrir y cerrar de ojo, puesto que la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios atañen exclusivamente al pueblo de Dios. No hay razón para creer que las multitudes incrédulas escuchen algo de este sonido. Si las oyen, solamente oirán sonidos sin entender lo que en realidad quieren sugerir o mandar o hacer. En una ocasión, la gente que estaba con Jesús escuchó al Padre, pero el mundo que rodeaba a Jesús no interpretó lo que decía. Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Para esta hora, Padre, glorifica a tu Hijo, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido como un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondiendo Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. El Señor escuchó la voz del Padre, pero el mundo no entendió nada. Nosotros oiremos la voz de mando, la voz de arcángel, el sonido de trompeta. El mundo no lo oirá. En un abrir y cerrar de ojo, volaremos a la presencia del Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Esta palabra es consuelo. Sirve de consuelo porque esto es lo que sucederá a los que estemos vivos cuando el Señor venga. Ya hemos visto lo que le sucederá a los que hayan muerto antes de Cristo. Pero que estas palabras nos ayuden en este tiempo para entender que la iglesia no está puesta para ira. Todo lo que suceda en el tema apocalíptico está para cuando la iglesia sea arrebatada y después se desata la ira. Padre, te damos gracias por tu palabra. Los ojos subirán en su